Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al cuarto y último encuentro síncrono programado para el trimestre 2024-2 de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Este espacio de aprendizaje tiene como finalidad dar a conocer las orientaciones y especificaciones de la actividad sumativa 4 que evalúa el contenido de la unidad 4, aclarar dudas y ofrecer un breve resumen teórico para cerrar el aspecto formativo de esta asignatura. Para comenzar, explicaré la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un portafolio digital. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 16 de julio. Este encuentro también es oportuno para informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación las actividades sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 8 de julio hasta el viernes 19 de julio, es decir, semanas 10 y semana 11 del trimestre, que en caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Esta puntuación debe estar entre 38 y 56 puntos acumulados. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área y es tramitada a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, que como ya indiqué para esta oportunidad, se seleccionó como estrategia la realización de un portafolio digital, el cual tiene como propósito diseñar programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico, identificar los elementos para la elaboración de un plan de intervención para el abordaje tanto preventivo como terapéutico del consumo de drogas, planificar el programa de abordaje psicológico para la prevención y terapia de pacientes adictos y dependientes, intervención mediante un programa de abordaje psicológico a pacientes dependientes o adictos a sustancias lícitas e ilícitas, fundamentados entonces en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 4 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo mediante una recopilación de trabajos, deben elaborar un portafolio digital. ¿Qué es un portafolio digital? Es un tipo de expediente en el cual los estudiantes van guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, experiencias, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. En este caso, el propósito es los objetivos que acabo de describir de la unidad 4. Este portafolio digital permite valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. En este sentido, se les invita a investigar en las fuentes arbitradas los siguientes tópicos correspondientes de la unidad 4, donde deberá realizar un análisis pertinente de cada uno de esos elementos teóricos señalados, basados en el diseño de programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico.
En este sentido, deben crear un portafolio digital donde deberán ir anexando las investigaciones realizadas respecto a los elementos solicitados. Para elaborar este portafolio, pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o el paquete de programas Microsoft Office. Cada estudiante deberá diseñar una carpeta o portafolio en la que recopilará estrategias pertinentes en su caso, vamos a hacer un caso, van a desarrollar una intervención de un caso de adicciones bajo el enfoque cognitivo-conductual. Este caso debe ser un caso real de dependencia o adicción a sustancias lícitas o ilícitas. Al igual que en el trabajo anterior, puede ser un caso de alcoholismo o de una persona que consuma mucho alcohol, una persona que sea adicta a la cafeína, una persona que tenga consumo excesivo de cigarrillos o tabaquismo, o drogadicción, es decir, adicción a las sustancias duras, llámese cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, etc. Preferiblemente, si es más cómodo, pueden utilizar como base el trabajo de la unidad 3. Para esta oportunidad y en este portafolio van a diseñar un plan de tratamiento terapéutico individual de ese caso que incluya la propuesta de uno de los aspectos que les sugiero es que este plan de intervención deben considerar la realización de un cuadro sinóptico para sistematizar el plan de intervención individual. ¿Qué debe contener este plan de tratamiento? Demanda de tratamiento en el cual van a señalar cuál es el objetivo de este plan de intervención, cuáles son los elementos que están considerando. Deben realizar la entrevista el instrumento en la entrevista motivacional para evaluar en qué etapa de la motivación al cambio se encuentra el paciente. Van a relatar el historial de consumo, cuáles son los recursos de los cuales dispone este paciente para favorecer o obstaculizar su intervención, cómo es el apoyo del medio, si han habido tratamientos previos, tratamientos sugeridos, procedimientos, relatar cómo fue este esquema de la entrevista motivacional y cuáles son las escalas de evaluación. A diferencia del trabajo práctico psicológico, aquí sí van a tener la oportunidad de aplicar las otras pruebas de psicología de la adicción. Por ejemplo, si les tocó un caso de alcoholismo, pues usan el AUDIC o el DAS-10. Si es un caso de tabaquismo, el Fagerstrom. Y para las otras adicciones, pues los instrumentos de corte tradicional. Ahora, ¿cómo es ese esquema o qué van a reportar en esa anamnesis que le van a realizar al paciente que utilicen para desarrollar este portafolio? Deben describir los datos biográficos. Recordemos la consideración de resguardar por ética y confidencialidad los datos de identificación del paciente. En este caso, solo van a reportar las iniciales de los nombres y apellidos. Nada de poner que si Juan, Pedro, no. Van a reportar las iniciales de los nombres y apellidos del paciente. Van, por supuesto, a reportar la edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, el tipo de religión, el nivel de escolaridad. Todos estos elementos que parecen insignificantes, pues pueden ser elementos a considerar dentro de ese plan de intervención. El motivo de consulta. Se realizará este portafolio digital con el objetivo de diseñar un plan de intervención desde el enfoque cognitivo-conductual para un caso real de dependencia o adicción a sustancias. Van a relatar dentro de esa anamnesis cómo es la historia de la enfermedad actual, es decir, cómo es el patrón de consumo de la sustancia de la persona, en qué dosis y cuáles son las circunstancias que llevan a que esta persona consuma. Van a reportar y explorar
cuáles son los antecedentes psiquiátricos personales. Aquí vamos a refrescar lo que está relacionado con la comorbilidad y con la patología dual. Es una característica muy común de los pacientes que desarrollan adicciones, no solamente que presenten el trastorno por uso o consumo de sustancias, sino que también muchas veces hay una patología emocional de base, llámese trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, entre otros. Van a reportar lo que son los antecedentes del consumo, es decir, cómo es este historial, cómo comenzó la persona, desde cuándo ha consumido y cómo ha sido la evolución en el tiempo. Con respecto a los antecedentes familiares, van a reportar cómo ha sido la afectación familiar de que la persona consuma psicotrópicos y si hay otra condición existente. Dentro de la psicobiografía van a explorar cómo fue ese desarrollo prenatal, cómo fue el periodo de la lactancia, la primera infancia, la niñez, la pubertad y la adolescencia. En el caso de los adultos, si son adultos de mediana edad o mayores, pues exploran un poco más cómo ha sido esa historia en la vida adulta, cómo ha sido la historia sexual y los antecedentes médicos. ¿Por qué debemos explorar la historia sexual? Pues también es una característica de muchos de los pacientes con adicciones desarrollar una conducta, un patrón de conducta sexual desordenada. Ahora, también deben considerarse, pues, cuáles son todos aquellos factores de carácter psicosocial que están incidiendo en esta demanda de tratamiento. La afectación o no de las funciones cognitivas, bueno, ya sabemos que las funciones ejecutivas son una de las que se ven predominantemente alteradas en este tipo de pacientes. La memoria, la atención, la concentración, la afectividad, lo que es la conciencia de enfermedad es importante, el juicio de la realidad, si hay alteraciones de carácter sensorial, es decir, si posterior al consumo de sustancias se reportan alucinaciones de tipo visual, de tipo auditivo, entre otros, que además son unas características, por ejemplo, de los pacientes que consumen alucinógenos. Por otra parte, también es importante explorar dentro de esa dentro de esa anamnesis, pues cuál es ese deseo, esa necesidad que tiene la persona de consumir, que lo denominamos en la teoría craving. Identificar todos aquellos factores estresantes o que pueden convertirse en disparadores de estrés para el paciente y que son detonantes potenciales de la aparición del consumo. También los factores de la personalidad, cómo es la expresión emocional o esa capacidad o no para autorregular sus emociones y por ende su conducta. Igualmente, reportar si existe la comorbilidad psiquiátrica, el grado de severidad de la dependencia y la respuesta clínica al tratamiento. Cuando ustedes vayan a establecer la impresión diagnóstica o el diagnóstico, deben reportar, de acuerdo al DCM-5 o al CIE-11, cuál es el trastorno por uso de sustancias que presenta la persona, si es a la cafeína, si es al alcohol, si es a la sustancia o a la sustancia que ustedes hayan decidido eh, que sea lo que reporte su paciente. Ahora bien, el segundo aspecto de este portafolio es la evaluación y el análisis funcional. Lo que les acabo de describir les va a servir para realizar esto. En este sentido, es importante conocer todas las áreas donde es necesario aplicar los cambios asociados con la conducta adictiva. Aquí se decide el tipo de evaluación. Esta entrevista clínica va a estar basado en los elementos que acabo de mencionar, los cuestionarios específicos para el tipo de adicciones, sugerido algún instrumento de evaluación de la personalidad, preferiblemente pudiese ser o el test proyectivo de Bartek o el inventario multifásico de Minnesota o el 16PF, que son estos dos últimos de carácter psicométrico. También pudiesen agregar
el cuestionario de afrontamiento del estrés para explorar pues cuál es el nivel en que la persona maneja todos estos factores estresantes. Con respecto al tratamiento propiamente dicho, esto es lo que describí, que es interesante que ustedes puedan sistematizar toda esa información a través de un cuadro sinóptico explicando qué van a realizar dentro de cada sesión. Es bien conocido que los tratamientos bajo el enfoque cognitivo-conductual son cortos, sin embargo, si ustedes consideran que su caso se beneficiaría de aplicar estrategias bajo otro enfoque, pues siéntanse en la libertad de incorporarlo. En este sentido, van a describir cómo llevar a cabo el proceso de deshabituación psicológica y búsqueda de nuevas alternativas a su conducta adictiva. Si ustedes seleccionaron, por ejemplo, un caso de un paciente que ya esté inserto en una comunidad terapéutica, es importante incorporar el elemento de la psicoeducación, no solamente con el paciente, sino con la familia, la intervención en terapia familiar y la intervención a través de los grupos de apoyo, como por ejemplo narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, que sirven de apoyo a este tipo de programas o que están inmersos dentro de esa intervención que se le realiza al paciente con adicciones. Por otra parte, van a establecer cuáles son las metas y objetivos terapéuticos. Recordemos que en el caso del paciente adicto, esto va a depender mucho de la fase de la motivación en la cual se encuentre. En base a esto, ustedes van a ir desarrollando ese plan de intervención. Cómo se aplican las técnicas de la asertividad, cómo va a ser ese programa psicoeducativo, si va a ser en una, dos, si va a ser un refuerzo constante o parte del seguimiento. Cómo son esas técnicas de entrenamiento en solución de problemas y elemento muy importante, cómo se va a manejar el tema de la prevención de las recaídas, que es algo sumamente importante y que es también una característica común. No se considera un fracaso que el paciente tenga una recaída, sino que es parte del mismo proceso de rehabilitación. ¿Cómo va a ser este mantenimiento de sostener el hecho de estar en proceso de rehabilitación o en condiciones de sobriedad, como se le denomina en el argot de psicología de las adicciones, y cómo se realizaría ese seguimiento a largo plazo? Con respecto a esto, existen algunas acciones desde la psicoterapia individual de carácter general. Primero, es importante ubicar la etapa de la evolución psíquica para el cambio actitudinal conductual. Una vez que a través de la entrevista motivacional ustedes identifiquen cuál es el estadio o la etapa de cambio en la que se encuentra la persona, ustedes tendrán más fácil realizar ese plan de intervención. Es importante también manejar el tema de la comorbilidad. Esto muchas veces está asociado a el hecho de generar abstinencia, y en los programas de intervención no solamente nos vamos a basar en la conducta adictiva, sino en aquellos factores de personalidad o en la aparición de estos trastornos que inciden o que refuerzan precisamente esta conducta adictiva. Por ejemplo, si el paciente reporta que tiene un alto nivel de estrés y que esto le genera un tipo de trastorno de ansiedad, usted va a realizar la intervención para la conducta adictiva y para la ansiedad. Si es un trastorno de personalidad, por ejemplo, pues identificar cuáles son esos rasgos de personalidad que están incidiendo en la conducta adictiva e incluirlo en ese plan de intervención. Es importante para establecer un adecuado compromiso y motivación para el cambio, trabajar el tema de la alianza terapéutica. Si el paciente si no se logra con el paciente una alianza terapéutica, pues ese tratamiento muchas veces está destinado al fracaso. Se debe trabajar la eliminación de las culpas y promover la actitud de responsabilidad afectiva, como le llaman ahora,
desmitificar todas esas creencias desadaptativas en torno a la conducta del adictivo. Aquí nos vamos a ir a lo que vimos en la unidad 2 de cómo desmontar ese sistema de creencias del adicto, todos esos pensamientos irracionales, esa falsa sensación de control. Esto se va a tomar en cuenta dentro de ese plan de intervención. Reeducar y orientar al paciente en la reestructuración de su proyecto de vida. Es bastante conocido también que dentro de la vida del paciente adicto o en su entorno existen elementos de carácter ambiental que predisponen al paciente a que se refuerce esa conducta adictiva. En este sentido, como muchos de ellos se ve afectado el desempeño académico, laboral, familiar y personal, pues es importante trabajar en lo que es el proyecto de vida de la persona. Bueno, una vez que tú te rehabilites, ¿qué quieres lograr? Esos objetivos y metas del proyecto de vida deben ser realistas, es decir, contando con todos esos recursos que cuenta. Por ejemplo, si es un hombre de mediana edad y tiene hijos adolescentes o tiene su familia conformada por su esposa o los familiares lo apoyan, pues incorporar el tema de la relación o la vinculación con la esposa y con la familia que pueden apoyar de manera positiva este proyecto de vida. Dentro de este abordaje también, como ya les mencioné, es importante una buena entrevista clínica basada en las características del paciente adicto y aplicar pruebas específicas. Recordemos que la CIS, si ustedes seleccionan el caso 3, ya tienen una base para su caso y pueden incorporar otras pruebas específicas del área de las adicciones. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de la personalidad? ¿Cómo es el funcionamiento de su personalidad antes de la conducta adictiva? Luego, ¿cómo es el funcionamiento de su personalidad de manera actual y cómo es esa actuación o cómo es ese funcionamiento durante el consumo de sustancias? Eso también les va a dar elementos para la intervención. Dentro del diseño de este plan terapéutico, debe estar basado en el logro de la abstinencia total, permanente y sin concesiones. En algunas intervenciones, pues suele recurrirse a la flexibilidad. Sin embargo, para evitar estas recaídas o estos retrocesos dentro de ese proceso de rehabilitación, pues debe considerarse e insistirle al paciente en el logro de la abstinencia no parcial, sino total. Asumir la responsabilidad del cambio en su proceso de rehabilitación. En lo posible, aquí entra el elemento, por ejemplo, si están trabajando con casos de tabaquismo, alcoholismo y adicción a sustancias duras, pues la evaluación del psiquiatra o del neurólogo es importante. ¿Por qué? Porque muchos de esos tratamientos en ese primer proceso o esa primera etapa de desintoxicación, en algunos casos se les indica al paciente el uso de psicotrópicos, pero esto debe ser bajo supervisión médica. Recuerden que los psicólogos no tenemos potestad para decidir ni para indicar ningún tipo de tratamiento farmacológico, ni con pacientes adictos, ni con trastornos de ansiedad, ni trastornos depresivos. Podemos conocer cómo funciona a nivel farmacológico o a nivel del sistema nervioso en el cerebro el uso de distintas sustancias, pero quienes tienen la potestad médica para indicar tratamiento farmacológico, uso de psicotrópicos, es el psiquiatra, el neurólogo y en algunas ocasiones contadas el médico internista. Eso se escapa de la potestad del psicólogo. Esto tiene que quedar bien claro. Sin embargo, dentro de su proceso, su plan de intervención, tienen que considerar que la mayoría de los pacientes necesitan una evaluación psiquiátrica para descartar estas comorbilidades que también deben considerarse en ese plan de intervención o hacer la intervención multidisciplinaria.
La psicoeducación se realiza no solamente con el paciente, sino con la pareja, con la familia o con quienes hagan vida con el paciente que desarrolla la adicción. Se debe promover el tema de mantener la abstinencia, la prevención de recaídas y, muy importante, el refuerzo dentro de los grupos de autoayuda. Aquí esto formaría parte de la intervención o ese seguimiento que se le hace al paciente a largo plazo. Es importante que para hacer este plan de tratamiento revisen las diversas revistas científicas en el área de psicología de la adicción y la dependencia, patología dual, las revistas de psicología clínica y de la personalidad y todas las investigaciones del área, incluso los manuales que se dejó dentro de los recursos de consulta de la unidad 1 también les sirve para realizar esta última actividad. Dentro de la descripción de la tarea se presentan algunas ideas de cómo crear un portafolio digital y algunas herramientas de libre uso en la web para facilitar la elaboración de la actividad. Esto los va a llevar cómo se hace en Word, cómo se hace en PowerPoint, cómo se hace en Canva y en otros recursos estos portafolios. ¿Cuáles son las herramientas de libre uso en la web para crear un portafolio? Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly y Canva. Recuerden que los portafolios constan de varios documentos. Si usted hace una presentación en Canva que no me incluya un enlace adicional donde usted desarrolle el caso o cada uno de, por ejemplo, pueden tener un documento para la anamnesis, pueden tener un documento donde conste cómo hicieron esa evaluación y el análisis, pueden tener un documento, presentación, infografía de cómo es este plan de intervención y otro documento adicional acerca de cómo es la prevención de la recaída, mantenimiento y seguimiento de su caso. Si estos enlaces no están fuera de ese documento, ese portafolio no cumple con el objetivo indicado. Por eso es importante que se realicen todos estos enlaces de acuerdo a la herramienta que ustedes decidan utilizar. ¿Cuáles son las disposiciones de forma? Los resultados de este portafolio lo van a comunicar en un documento de Word, el cual debe contener el link que me lleva al portafolio digital. Debe contener este documento, la portada institucional, el índice del trabajo, el link del portafolio digital que me lleve al Drive, al site o la aplicación que ustedes decidan utilizar y las referencias bibliográficas. Porque ustedes para hacer ese plan de intervención deben contar con herramientas de carácter teórico adaptados a las características de su caso. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta tarea? Que esté desarrollado todo el contenido del plan de intervención, que esté bien estructurado, organizado, que siga la secuencia indicada, que no hayan errores ortográficos ni de gramática, que esté escrito en un vocabulario científico, que esté bien presentado y que se use la creatividad al recurrir a varios documentos que pueden incorporar en su portafolio y, por supuesto, de manera especial las referencias bibliográficas según las normas de la UBA. Como ya señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, la semana que viene, que va desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 16 de julio. Esta actividad también tiene una ponderación de 100 que representa el 25% de cada una de las actividades, tiene una ponderación del 25% que representa el 100% de la calificación al final. Con esta explicación damos por culminada esta primera parte de esta actividad síncrona. Si les queda alguna duda de la manera de hacer este portafolio, recuerden que me pueden contactar a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les será respondida su inquietud o su comentario. Muchas gracias por su atención. A continuación será el resumen teórico correspondiente a la unidad 4 de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Ya con esto cerramos todo lo que tiene que ver con el aspecto formativo de esta unidad curricular.
Un gusto haberles acompañado en todo este trayecto.